creí, por eso hablé, al mundo entero le anunciaré, y dándoles tu palabra, ellos vivirán. En aquel tiempo los discípulos de Juan se acercan a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres. Se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Te damos muchas gracias, Señor Jesús, por tu palabra, por tu evangelio. Gracias por estar tan interesado en que recibamos tu buena noticia, tu palabra, tu enseñanza, tu doctrina, en odres, en estructuras, en pensamientos adecuados, para que podamos dar fruto y para que no nos rompan. Ponemos en tus manos, Señor, nuestra vida, nuestra oración, particularmente la de este día, que pueda ser de mucho provecho para todos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me alegra poder saludarlos de nuevo y compartir con ustedes estas pautas de oración. Yo soy el Padre Ramón, de la familia misionera Verbum Dei de Medellín. El texto del Evangelio que vamos a meditar hoy es Mateo 9, del 14 al 17. Mateo 9, del 14 al 17. Y quiero centrar nuestra atención, que centremos pues nuestra atención en la última frase de este Evangelio, la metáfora del vino y los odres. Odres nuevos para un vino nuevo, o el vino nuevo en odres nuevos. Al principio de ese texto evangélico, pues hay una polémica sobre la práctica del ayuno. Los discípulos de Juan el Bautista, los fariseos, ayunan frecuentemente, costumbres de aquella época. Pues había una práctica asidua del ayuno. Y los discípulos de Jesús no están ayunando. Y aquí se forma la polémica. Y aprovechando esta ocasión, la pregunta que le hacen los discípulos de Juan a Jesús por el ayuno, pues Jesús da una enseñanza o ofrece una afirmación contundente a través de dos metáforas. La del remiendo de un vestido viejo y la de el vino nuevo en odres nuevos. Vino nuevo en odres nuevos. No se puede poner el vino nuevo en odres viejos porque se rompen los odres y se tira el vino. Entonces, en esta última metáfora quisiera que pusiéramos nuestra atención. Vino nuevo en odres nuevos significa que las enseñanzas de Jesús necesitan una mentalidad renovada para que no se rompa la persona, para que no se nos rompa. Entonces necesitamos acoger la palabra de Dios, el Evangelio, la buena noticia de Jesús, en odres, en mentalidades, en estructuras mentales adecuadas y apropiadas para su enseñanza, para su Evangelio. Voy a intentar explicarlo un poquito más. Pues resulta que Jesús vino para traer una buena noticia. De hecho le llamamos Evangelio, Evangelión. Evangelión significa buena nueva, buena noticia. Y cuando decimos nueva, quiere decir que hay algo que no existía antes. Entonces, claro, ahora le llamamos también Nuevo Testamento o la Nueva Alianza. O sea, hay algo nuevo que está surgiendo. Jesús vino a ofrecernos un vino nuevo. Pues con esa imagen se nos está diciendo que hay una enseñanza, hay una revelación nueva. Digamos, en el progreso de la revelación va aumentando y hay novedad respecto a las enseñanzas antiguas, incluso a los mandamientos de la ley de Moisés. Entonces hay algo nuevo, una doctrina nueva, una enseñanza nueva. Y por eso Jesús pide que haya un
un cambio en la mentalidad. De hecho, cuando empieza el anuncio del Evangelio, dice: el reino de Dios está cerca, conviértanse. Y se utiliza la palabra metanoia, transformen su mente, cambio de mentalidad. Eso significan los odres nuevos, una mentalidad renovada, una estructura mental renovada, un cambio de paradigma, un cambio de paradigma. Jesús no sigue el paradigma del Antiguo Testamento o la doctrina del Antiguo Testamento, aunque él dice que no ha venido a abolir, sino a dar plenitud, pero entonces hay un avance, hay un progreso. Y por eso hay un cambio de paradigma. Por ejemplo, pues los fariseos, estrictos cumplidores de la ley, no entienden por qué Jesús rompe con ciertas tradiciones o incluso prácticas de la ley, ¿no? Y entonces hay un cambio que los fariseos no entendían, o sea, necesitan cambiar. Bueno, y por eso el conflicto constante entre Jesús y los fariseos. Hay un conflicto, porque Jesús viene a ofrecer un vino nuevo y los que lo están recibiendo en odres viejos, y por eso tiene que haber un cambio. Para entender la enseñanza de Jesús o para recibir adecuadamente el Evangelio es necesario cambiar la mentalidad, hacer un cambio de paradigma, odres nuevos. Y incluso en la actualidad, o sea, paso ya a este momento actual, necesitamos hacer también cambios de mentalidad, cambios de paradigmas, incluso en la vida cristiana. Voy a poner aquí dos ejemplos. Un señor, 92 años, estuve hablando con él hace un par de días. Antes tenía mucho miedo a la muerte, y hablando con él fuimos descubriendo el porqué de ese temor. El problema de fondo eran los escrúpulos que tenía, un juicio demasiado severo respecto a ciertos pecados que él había cometido en su pasado, y sin considerar la misericordia de Dios y la gracia del perdón. O sea, porque él ya se había confesado, ya estaba perdonado, pero tenía miedo de condenarse, irse al infierno por esos pecados cometidos, ¿no? Y entonces, ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está la gracia? Le ha ayudado a pasar de la conciencia escrupulosa a la experiencia de la misericordia de Dios, y esto le ha dado un gran consuelo y le ha quitado el miedo a morir. El miedo a morir. Bueno, cambio de paradigma, del escrúpulo a la misericordia, al amor misericordioso de Dios, a una conciencia pues más, eso que dice Jesús: vayan y aprendan, misericordia quiero, no sacrificios. Bueno, cambios de paradigmas. Otro ejemplo, un muchacho de 30 años, educado por la abuela en el estricto cumplimiento de los mandamientos, pues la abuela muy católica, cristiana y muy exigente en eso, con una moral cristiana demasiado estricta. Hoy le llamamos psicorrígida, ¿no? O sea, una estructura psicorrígida, o sea, sí, sin posibilidad de cambios. Vino a una convivencia de Runday no hace mucho de esto, y estaba rebotado, pues le llamamos así, o sea, manifestaba un cierto rechazo hacia la religión. Él es creyente, sigue creyendo en Dios, pero estaba cansado o fastidiado de ese fariseísmo cristiano, estricto cumplimiento de la ley que asfixia. San Pablo va a decir: la letra de la ley mata, el espíritu es el que da la vida. Y por eso tenemos que aprender a vivir sanamente la obediencia evangélica. Bueno, pero este muchacho estaba pues así como con esas actitudes y ese rechazo, adversión hacia lo religioso. Intenté ayudarlo a romper con ese paradigma, o sea, una estructura mental del cumplimiento estricto de unos mandamientos, y pasar de los moralismos al amor, a una relación de amistad, y es muy diferente. O sea, la vida cristiana no es un cumplimiento de normas morales, es una relación de amor, de amistad con Dios, que además es amor, que es misericordia. Entonces, ponernos en esa relación con Dios. Y desde aquí se vive mejor. Claro que vamos a cumplir la ley, pero la vamos a superar, que lo dice también San Pablo. Bueno, pongo sobre la mesa estos dos ejemplos para que nos demos cuenta de la actualidad del Evangelio, de este Evangelio en particular. Vino nuevo en odres nuevos. Hay muchas otras aplicaciones. Por ejemplo, el paradigma que el Papa Francisco ha propuesto desde el inicio de su pontificado: una iglesia en salida. Y la iglesia en salida supone una conversión pastoral, o sea, tiene que haber un cambio de mentalidad.
No lo hemos conseguido todavía, estamos en ese camino. Cambios de paradigmas. Hoy, iglesia en salida, un cambio, una conversión pastoral, un cambio de paradigma. Y lo mismo la sinodalidad, pues que también el Papa Francisco propuso en los últimos años de su pontificado con más intensidad, con más fuerza. Supone un cambio de estructuras eclesiales, un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento, pero también de estructuras, de funcionamientos, cambios de paradigma. Odres nuevos para el vino nuevo. Bueno, pidamos al Señor que nos ayude a recibir su vino nuevo en odres nuevos, que nos ayude a identificar los odres viejos que tenemos y a cambiar, ¿no? Cambiar cuáles son aquellos puntos, pensamientos, incluso creencias limitantes que tenemos y que necesitamos cambiar. Que nos ayude a tener odres nuevos para recibir el vino nuevo de su Evangelio hoy, en el mundo de hoy. Bueno, pues buen provecho en la oración y que el Señor nos bendiga a todos.